Estamos viviendo tiempos de propuestas. Queremos saber qué tipo de país queremos construir en el futuro. Beatriz Paredes está buscando ser la responsable de la creación de este Frente Amplio de Oposición que buscaría enfrentarse a los partidos del gobierno en las elecciones del año que viene. Yo quiero agradecerte la presencia en este programa, Beatriz. ¿Y cómo ves, en primer lugar, el proceso, el procedimiento? ¿Te parece correcto o es un procedimiento muy complicado? Vemos que el presidente López Obrador pues determinó que era una encuesta y es muy sencillo el proceso de los partidos de gobierno, pero en la oposición crearon un procedimiento que ha sido muy cuestionado por algunos. Mira, pienso que el procedimiento sí es un procedimiento complicado, muy barroco, enredado. Con encuestas, firmas, primaria. Pero lo que sucede es que no nos decidimos a lo que hubiera sido para mí ideal, que era una primaria muy amplia, que nos hubiera distinguido muy claramente del método de encuestas que siempre genera ciertas suspicacias y hubiera permitido una gran movilización de todos los partidos políticos. Ese que yo pensaba que era el método más sencillo y que movilizaba y motivaba más, no fue de la simpatía de otros aspirantes, y así se fue haciendo una omelette de varias propuestas y quedó este método. Y lamentablemente los recursos tecnológicos que se han utilizado han fallado, han ido muy despacio, entonces eso ha puesto todavía más en cuestión el método, pero lo importante es que estamos buscando otra manera, que no solo sea la decisión cupular de las cabezas de los partidos políticos, que haya una participación de la sociedad civil, y eso ya es un avance. ¿Qué piensas de todas las restricciones que hay en este proceso? Mira, que están en la ley, pero son muy absurdas a veces. Pero desde esta etapa en donde se dice que eres candidato, pero no eres candidato, se dice que eres aspirante, pero no eres aspirante, por lo que señala la legislación electoral en torno a las precampañas. Hubiera sido saludable que de consenso con la participación de los partidos de oposición y con la participación de los partidos oficiales del gobierno, hubiéramos acordado algunos ajustes a la legislación electoral, pero nunca quiso Morena trabajarlo en consenso y eso es muy difícil. Entonces, ahora nos llamamos quienes participan en la construcción del Frente Amplio de Oposición, y después de la construcción del Frente Amplio de Oposición, esperando los tiempos de la legislación electoral, ya se hablará de aspiraciones, de precandidatos. En su momento. ¿Qué opinas de los programas sociales del presidente López Obrador? ¿Los dejarías, los quitarías en caso de tener la oportunidad en algún momento de hacerlo? Fíjate que yo conozco bien la política social, no solo de este régimen, sino en general. Creo que hay una confusión. Para mí la política social son las políticas sociales duras y las políticas sociales de transferencias directas son unas políticas complementarias. Para mí la política social verdadera es la educativa, una buena política educativa, la política de salud y la política de seguridad social. Fue en los debates del Banco Mundial, ojo, donde los analistas descifraron que hay un círculo vicioso de la pobreza y que era importante inyectar capital, en términos del Banco Mundial, para romper ese círculo vicioso. Y de ahí se idearon las transferencias directas. Las transferencias directas vienen de los gobiernos anteriores a López Obrador. En ese sentido, hay toda una dinámica en las políticas de todo el mundo, porque fueron recomendaciones de los organismos financieros internacionales. A mí me parece que esto, que son transferencias directas, apoyos directos, becas, pensioncitas, etcétera, etcétera, hay que conservarlas, pero siempre que logremos tener una visión productiva, que se cierre verdaderamente el ciclo y que haya proyectos
de autogestión económica. ¿Y alcanza el dinero para todo? Y digo esto porque vemos que por una parte el presidente ha sido muy generoso con sus proyectos de dádivas directas, pero por la otra parte ha cortado a programas educativos, ha cortado a salud. Hemos visto recortes por todos lados y a programas que eran muy importantes también para la sociedad. Y para la política social, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo. Y eso, las estancias infantiles, etcétera. ¿Qué opinas entonces? ¿Qué se debe hacer? ¿Tú privilegiarías la política social que las dádivas directas? Yo creo que esa no es la discusión, Sergio, te insisto. Todo lo que haya gastado el presidente en transferencias directas no se compara con lo que ha perdido Pemex. Eso es. Los grandes gastos de esta administración son en Pemex, que hay que saber a dónde va ese dinero, qué ha pasado, cómo se ha transformado Pemex. Es más de $1,5 billion. De pesos, lo que ha perdido Pemex en este sexenio. Y sus renegociaciones peculiares de la deuda de Pemex. Ahí, francamente, hay un cuarto oscuro. Y la gente no lo sabe, pero Pemex tiene un patrimonio negativo. Esto es una empresa virtualmente quebrada. Y le han bajado la calificación. Y las grandes obras emblemáticas han perdido mucho dinero por errores de planeación. Yo estoy de acuerdo con que se hiciera una gran refinería o una mediana refinería. Estoy de acuerdo. Independientemente de la discusión de fondo de si es lógico en una etapa en que deberíamos impulsar las energías limpias. Pero vamos a suponer que fuese correcto. ¿Por qué? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué en Dos Bocas? Si todo mundo sabe, si siempre han sabido que se inunda. Y se inunda. Eso no tiene que ver ni con el pasado, ni con el presente, ni con los neoliberales, ni con la naturaleza. Se inunda. Y cada vez que se inunda, hay que desinundarla, hay que gastar, hay que gastar, hay que gastar. Entonces se multiplicó el costo de la refinería. ¿El Tren Maya qué opinas? En el Tren Maya tengo diferencias muy profundas por el trazo que afecta las zonas de la península de Yucatán que tienen enorme fragilidad ecológica. En ese sentido, siendo un proyecto que con otro trazo pudo haber sido útil, me parece que las decisiones del tramo 5 vinculado con la zona Cancún-Tulum verdaderamente son un crimen ecológico. El que atraviese la reserva de Calakmul me genera un enorme malestar. Y lo que hicieron de afectar algunos de los arrecifes derivados de los cenotes me parece gravísimo. Creo que el proyecto en términos conceptuales habría que ver sus verdaderos flujos, pero en términos ecológicos, con tal de hacerlo, han sido muy poco cuidadosos y muy poco responsables. Soy un creyente de la seguridad social. Mi padre, mi madre se trataron en el Seguro Social toda la vida y resulta que ahora incluso gente que trabaja conmigo, que tiene Seguro Social, me dice, es que me dan cita para dentro de 6 meses, ayúdeme a tener acceso a un médico privado. ¿Se está privatizando la salud? Algo más grave. Han sido un gobierno ineficaz en el área de salud. Y mira que Zoe Robledo es de los mejores funcionarios, de los más serios, de los que no solo sabe leer y escribir, sino profundiza, es un hombre respetable para mí, preparado. Pero han tomado decisiones en el sector salud que afectan e incluso ponen en riesgo al Seguro Social. Qué bueno que lo tocas, porque en defensa del Seguro Social debemos actuar todos los mexicanos y en lograr que funcione bien el Seguro Social. Hay que salvar al Seguro Social. Esta decisión de trasladar a todos los posibles usuarios de población abierta que debería atender el sistema de salud, la tradicional salubridad y asistencia, que después se convirtió en Seguro Popular, y que después en esta administración trataron de atender con INSABI, una institución que nació fracasada, al que le nombraron al administrador de Palenque como director, habiendo tantos médicos y médicas en el país. O especialistas en salud pública. Exactamente. Bueno, le trasladan esa población abierta a IMSS Bienestar. Bueno, primero hay que le trasladen al niño con su torta. Hay que ver
¿Cuánto se debe incrementar el presupuesto verdaderamente del IMSS? ¿Cómo no van a mezclar las cuentas de la atención en IMSS Bienestar, que debe ser inversión directa presupuestal, de las cuentas de lo que atiende el IMSS para sus asegurados, que corresponde a las cuotas obrero-patronales y a la aportación del gobierno? Entonces estamos en un tris también de enredar al Seguro Social. No es la intención privatizar la medicina, pero con el fracaso por ineptitud que han tenido en el sector salud es lo que están logrando. Pero vemos que la gente incluso ya para cualquier tratamiento prefiere ir a la farmacia de la esquina, al consultorio de la esquina, porque no hay. Porque no te dan cita en el Seguro No te dan Social. cita, o cuando te dan cita, no hay las medicinas. O lo que es gravísimo, en los grandes institutos de salud, Sergio, esas instituciones de las cuales los mexicanos nos sentíamos orgullosos. Nutrición, cancerología. Enfermedades respiratorias, etcétera, no tienen los insumos indispensables. Lo de cancerología ha sido verdaderamente dramático. Ha habido funcionarios que con mucha dignidad renunciaron porque le avisan a los enfermos: tiene usted que traer tal cosita porque si no, no se va a poder. No tienen los elementos para realizar los estudios que se requieren. Bueno, es increíble. Y no es falta de recursos, ¿eh? Para el sector salud, la Cámara de Diputados ha dado recursos. Es una ineptitud extraordinaria, extraordinaria. Tú has sido política toda la vida. Me imagino que la mayor ambición de alguien que ejerce la política es algún día llegar a ser presidente de la República. ¿Qué harías tú en caso de ser presidente de la República en los primeros días? Bueno, antes de los primeros días, integraría un buen equipo de gobierno. ¿Un buen gabinete? Un buen equipo. ¿Con mucha lealtad o capacidad? No, esencialmente con capacidad. Haría un proceso de selección entre todas las fuerzas políticas que forman esta coalición, este frente opositor, y en contacto con la sociedad civil y con las organizaciones de profesionales, con la academia, con las universidades. Un muy buen equipo de gobierno. Segundo, tendría prioridades claras. La primera, la principal, la ineludible: hay que resolver el problema de la seguridad. Hay que resolver el problema de la seguridad. ¿Se necesitan militares para resolverlo? Los militares tienen funciones constitucionales muy importantes que deben cumplir muy bien y deben coadyuvar cuando las autoridades civiles estén rebasadas. Pero esa no debe ser ni la función principal, ni es la naturaleza del ejército. Deben ser, por excepción, utilizados en actividades de seguridad pública. Lo primero sería conformar un buen equipo. Tener metas claras. Sí. Hablabas de educación también, y recuerdo pues la famosa declaración de Tony Blair de que sus prioridades eran educación, educación, educación. ¿Qué harías en educación? Ay, coincido con Tony Blair, pero el caos en el que está el sector educativo mexicano está para preocuparse. Tengo propuestas muy audaces, mi querido Sergio. Sí. Soy una apasionada de la materia educativa. Primero, me parece que podríamos intentar que el nivel básico fuese de 10 años para impulsar que el primer nivel que asume la sociedad como compromiso no solo sean los 6 años de primaria. Este nivel de 10 años fusionaría primaria con secundaria. Conozco bien que son 2 métodos de enseñanza, etcétera. Me hago cargo. Y garantizaría cuando menos un año de preescolar. Porque este gobierno dejó sin dinero, abandonó el preescolar. Segundo, toda la educación media sería dual. Toda sería dual. Trabajo y escuela. Trabajo y escuela. Hay mucho más que hablar. Quizás podamos hacerlo en alguna otra entrevista más adelante. Será un honor. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.